Buenas noches, vamos a ver quiénes están por acá. Vamos a ver si se escucha. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver si ahí se oye. Creo que ahí se oye. Sí. Bueno, buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Ok, ahí van a ir llegando. Bueno, un gusto saludarles a todos y a cada uno de ustedes. Hoy estamos jueves 24 de abril del 2025. Y por si me escuchan un poquillo, ahí estoy un poquillo de gripe nada más. Pero bueno, gracias a Dios estamos hoy acá en el estudio bíblico. Entonces ya lo vimos el audio, si se oye. Si se oye bien. Bueno, bueno, gracias a Dios estamos aquí. Vamos a orar para dar inicio. Y bueno, Padre, gracias te damos por esta noche. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos brindas de estar acá, de prestarnos la vida, independientemente, Señor, de cualquier circunstancia, situación. Tú has sido bueno con nosotros y nos has sostenido. Y hoy te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú, Señor, seas quien alumbre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, que nos enseñes y nos instruyas, Señor, que nos abra, Señor, nos ilumine, Señor, para poder comprender tu palabra. Todos los tesoros que hay en la palabra, eres tú quien nos da, eres tú quien nos revela y quien nos lo enseña, Señor. Guíanos a toda la verdad, a toda tu verdad, Señor. Quita de nosotros, Señor, cualquier estorbo, cualquier, Señor, pecado, cualquier cosa que hayamos hecho, Señor, que pueda ser de estorbo o de incomodidad, Señor. Y ayúdanos a prestar atención, Señor, a poder entender claramente lo que tú nos vas a enseñar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo, Josué, por ahí lo vi. No sé si ahí está Mónica, igual. Saludos. Saludos a todos. Entonces vamos a dar inicio de una vez. Eh, la, la semana pasada no tuvimos este estudio bíblico. Dicho sea de paso, de una vez acordándome, para, para saber, aquí tenemos hoy 24, luego seguimos el otro estudio bíblico que es, si más no me equivoco, el, el 8 de enero, febrero, marzo, abril, mayo, de mayo, porque la otra semana, el otro jueves, si Dios quiere, es primero, ese día todos tenemos libre, entonces ese día, el otro jueves no hay estudio bíblico, regresaríamos hasta el 8 de mayo, Dios primero, para que lo tengan ahí. Posteriormente seguiríamos 8 de mayo, luego seguiríamos el 15 y así sucesivamente. El 15 de mayo estaríamos finalizando, Dios primero, estaríamos finalizando esta primera parte. El 22 de mayo tenemos libre. Entonces finalizaríamos, por así decirlo, esta parte como del bimestre, por así decirlo. Y el 20, ¿qué les dije?
El 15 terminamos, el 22 de mayo tenemos libre y posteriormente ya les digo, el 22 libre y el 29, si más no me equivoco, tengo que ver el calendario, el 29 estaríamos retomando. Igual cualquier cosita, creo que José y Mónica, yo ya les pasé el calendario, ahí está, creo que ahí está, el 29 iniciamos el segundo bimestre, por así decirlo, del Apocalipsis y así vamos a ir posteriormente para llevarlo ordenado como debe de ser. Bueno, vamos a dar inicio. Joseph, bendiciones, un abrazo, mi hermano, a todos. No sé si está, bueno, ahí don Rafa posteriormente también ahí lo veo que se conecta, así, si lo logro ver, lo saludo. Pero a Joseph, a usted, a su esposa, a su familia, un abrazo enorme y a todos los que se lleguen a conectar. Igual ahí José y Mónica les van a escribir y les van a saludar. Bueno, un abrazo. Vamos a iniciar. Vamos a continuar con el estudio que tenemos del libro del Apocalipsis, ¿verdad? Hemos avanzado bastante. Para esta oportunidad vamos a entrar a ver aquí lo tengo. Vamos a ver, casi no veo ya. Ok, vamos a entrar ahorita específicamente. Ya habíamos visto dos iglesias. El mensaje, ya vimos a la iglesia de Éfeso y vimos ya la iglesia de Esmirna, ¿cierto? Ahí ustedes me lo pueden corroborar. Ya los vimos, avanzamos bastante. Esa es la idea, que sea un estudio bíblico, o sea, que tenga buen fundamento, pero que tampoco sea tan simple, ¿verdad? Nada más pasar, pero hay que hacerlo también que sea ligero un poco. Vamos a entrar en lo que es la carta a la iglesia de Pérgamo de una vez para dar inicio. Entonces, vamos a continuar, mis hermanos, con el estudio, como dije, del libro del Apocalipsis. Seguimos con la siguiente iglesia. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 en adelante, hasta que terminemos el día de hoy. Encontramos en esta oportunidad la iglesia de Pérgamo. Ya, como dije, ya habíamos visto la iglesia de Éfeso, vimos la iglesia de Esmirna también. Ya ahora, por favor, montémonos en el DeLorean, ¿verdad? Y viajemos en el tiempo para conocer a la iglesia de Pérgamo. Tienen las llaves ahí, usted las tiene, Joseph, o alguien las tiene, y arrancamos el DeLorean y nos vamos. No, estoy vacilando. Vámonos en el viaje en el tiempo y vamos a conocer a la iglesia de Pérgamo. Lo primero, mis hermanos, que nosotros vamos o vemos es el carácter de la iglesia de Pérgamo. Es lo primero que vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que dice la escritura en el versículo 12. ¿Qué dice en el versículo 12? De una vez. Dice el versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Me detengo un momento. Ok. Escribe aquí, ya sabemos, es al mensajero, al pastor, al líder. Recordémonos de eso, ¿verdad? Que cuando habla aquí de ángel, no está hablando de un ángel con alas, con una espada. No, está hablando, recordemos que ángel en su traducción, ya cuando le sacamos el significado, significa mensajero, pero hace alusión al pastor de la iglesia. Recordémonos eso. Ahora, Pérgamo. Mis hermanos, Pérgamo estaba ubicada a unos 110 kilómetros al norte de Esmirna y a unos 22 kilómetros del mar Egeo. Esta ciudad se encuentra, o Egeo, que se encuentra en la ciudad de Pérgamo. Actualmente, Pérgamo no se llama Pérgamo, se escribe con B, se llama Bergama en Turquía, así es como se llama. Pérgamo ya no se llama así, ahora es la actual Bergama en Turquía. El nombre de Pérgamo ha quedado perpetuado en el término pergamino. En el inglés, para el que sea bueno inglés, yo no sé inglés, ¿verdad? Entonces, por aquello. Entonces, si se van a echar a reír, por favor, yo no los quiero ver. No, mentira. Pueden reírse. Yo no sé inglés ni otro idioma, entonces, el término pergamino en el inglés es parchment, algo así. En francés es parchment, y con un croissant, no. Y en holandés es perkamen. La palabra, mis hermanos, la palabra ilustra la industria, Pérgamo, ilustra la industria de la antigua Pérgamo, donde debido a un embargo comercial, los habitantes de Pérgamo, al no poder comprar productos de papel, o sea, hechos de hojas de papiro egipcio,
ellos preparaban pieles de animales para escribir sobre estas pieles de animales, lo utilizaban para la escritura. Ahora, Pérgamo, mis hermanos, era la capital política de la provincia de Roma de Asia Menor. Cuando Juan, el apóstol, escribió Pérgamo, ya había sido una ciudad capital de la región por más de 300 años. La ciudad era notable por la cultura y la educación. Pérgamo tenía una de las bibliotecas más grandes a nivel del mundo antiguo. Ojo con este dato, con más de 200,000 volúmenes, ¿verdad? De libros, obviamente. O sea, era una ciudad culta de cultura romana. Entonces, esta se convirtió en un centro de saber, de conocimiento que amontonaba conocimiento para aplicarlo y para difundirlo también. Pérgamo, mis hermanos, también era una ciudad extremadamente religiosa, extremadamente. Tenía templos hasta para tirar para arriba. Tenía templos para los dioses griegos y romanos incluso. Por ejemplo, ¿cómo cuáles, Luker? Bueno, tenía ejemplos. Un ejemplo de estos dioses eran Dionisio, que era un dios para ellos, también para la diosa Atena o Atenea, también para Demeter y Zeus. En la ciudad, mis hermanos, para que ustedes también lo tengan ahí como dato, había 3 templos dedicados para la adoración al emperador romano. Recordemos esto, yo quiero acordar de esto. Y repito, aquí haciendo abuso, tomando el permiso de mis pastores, nosotros tenemos un curso que es la historia de la iglesia. Ahí está la primera parte. Ahí se habla y se menciona que había una religión que la iglesia del primer siglo tuvo que enfrentar, y una de esas religiones, aparte del judaísmo, fue la religión del Estado. Cuando hablamos de la religión del Estado, era que el emperador, ¿verdad? En ese entonces lo ponían como Dios y había que adorarle como tal. Esa era la religión del Estado. Entonces, aquí nosotros vemos que en Pérgamo no es la excepción. Vemos que también aquí había templos dedicados para la adoración al emperador romano. Entonces les invito, para los que no lo sepan o no lo hayan visto, pueden ir a verlo, ahí lo pueden estudiar y pueden aprender bastante. Entonces, fíjense bien, unos 50 años antes de que Esmirna, por ejemplo, se ganara el honor de construir el primer templo para Tiberius, en la ciudad de Pérgamo, Pérgamo se ganó el derecho para construir el primer templo para adorar a Augusto César en la provincia de Roma. Pérgamo, mis hermanos, era una ciudad conocida como un centro de adoración para la deidad Asclepio. Así, Asclepio, como suena, sin H, Asclepio, como suena, Asclepio. Ahora, me preguntarán, Luker, ¿quién era ese tipo, esa deidad, ese dios falso, lo que ustedes quieran imaginarse? Asclepio, mis hermanos, Asclepio era el dios de la curación. Ustedes, ahorita cuando les diga esto, ustedes les va a caer el chispazo de quién es. Asclepio era el dios de la curación y atraía el interés de muchísimas personas, que eran personas que sufrían enfermedades físicas, por ejemplo. Asclepio, mis hermanos, era representado, o el símbolo de Asclepio era una serpiente que en la actualidad, dicho sea de paso, es la que sigue adornando, el símbolo sigue adornando los emblemas médicos. Lo han visto, una cruz con una serpiente. Bueno, y se consideraba como el dios de la sanidad y del conocimiento. Por ejemplo, en Pérgamo, una escuela de medicina en el templo en Pérgamo, y debido al famoso templo de Roma de sanidad, las personas que estaban enfermas o sufrían de alguna dolencia, etcétera, y de todo el imperio de Roma, esta gente enferma con dolencias, etcétera, ellos venían y se reunían en Pérgamo. ¿Para qué se reunían? Para buscar alivio a sus enfermedades y a sus dolores. Como esto ha existido por siempre, mis hermanos, la gente con la necesidad de querer salir de sus males, de sus enfermedades, aún las personas siguen estando mal enfocadas buscando sanidad. Por ejemplo, los que sufrían en esta época en Pérgamo, los que sufrían dolores y enfermedades, a ellos se les permitía estar
toda la noche metidos en la oscuridad del templo, y ahí en el templo, ojo, pongan atención, en el templo habían serpientes que estaban domesticadas. Y en la noche, por ejemplo, la persona que tenía algún dolor de cabeza, de panza, lo que usted se imagine, que estaba ahí sufriendo alguna enfermedad o alguna dolencia, se dice en la historia que cualquiera de estas personas que estaba ahí acostada, y venía una víbora, una culebra de estas, ¿verdad? Domésticas, eran inofensivas. Dicen que mientras la persona estaba ahí acostada, se dice que mientras las serpientes iban a ir arrastrándose, ¿verdad? Y llegaban, si alguna serpiente llegaba y tocaba cualquier parte del cuerpo del enfermo, de la persona que estaba en ese templo, para la persona que estaba ahí, eso era considerado como que si el mismo dios Asclepio del templo los hubiera tocado. Imagínense. Bueno, hoy eso lo vemos disfrazado de muchos pseudopastores y apóstoles que andan haciendo sanidades y cosas así que se ven, ¿verdad? Es algo similar, son asclepios que andan con saco y corbata. Pero bueno, y supuestamente, mis hermanos, esto, cuando la serpiente les tocaba, según ellos, esto les aportaba a ellos salud y sanidad. Eso es lo que los documentos históricos dicen. Ahora, ¿por qué tenemos que hablar de todo eso que venimos hablando sobre, ¿cómo se llama? Asclepio y de Pérgamo. ¿Por qué? Porque hablamos de la iglesia, que estaban en medio de todo esto. La iglesia estaba ahí y recordemos, cada lugar, al igual que Esmirna, lo que había ahí, lo que ellos tenían que enfrentar. O sea, lo que la iglesia tenía que estar dándole siempre frente, siempre a la cara. La iglesia en Pérgamo, ahí justamente, es a lo que ellos tuvieron que enfrentarse en su tiempo, en su momento. Apocalipsis 2, capítulo 12, en la segunda parte. Perdón, estoy con gripilla, ya les dije, perdón por eso. Entonces, cuidadito, les pego la gripe pues, virtual, ¿verdad? Hoy anda chistosín, Luker, ¿verdad? Bueno, Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, en su segunda parte, Jesús se describe a sí mismo como lo ha hecho en cada una de las iglesias que ya vimos, y lo hace de una manera diferente en este caso. Aquí, Jesús tiene la espada aguda de 2 filos. Yo no sé si ustedes se acuerdan cómo fue que se le reveló a Juan en el capítulo 1. Dice, recordemos, que dice que en su boca, en la boca de Jesús, él tenía una espada de 2 filos, lo que Juan estaba viendo de la imagen de Jesucristo glorificado. Pero ahora aquí en el capítulo 2, versículo 2, en la segunda parte dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Ok. Esto está, que ya lo vimos, esto de Juan, que lo habíamos visto en Apocalipsis 1:16, donde Juan observó que de la boca de Jesús salió una espada aguda. Ahora, ¿qué quiere decir esto, Luke? Que Jesús muestra esta espada aguda de 2 filos refiriéndose a los cristianos en Pérgamo. Pongan atención, a los cristianos en Pérgamo. Está hablando la palabra básicamente de la palabra, o sea, de Cristo. Jesús, ¿qué hace? Jesús confronta a esta iglesia de Pérgamo con su palabra. Eso es lo que está diciendo. La confronta con su palabra. Es decir, ellos, Pérgamo, la iglesia de Pérgamo, iban a sentir el filo agudo de su poderosa palabra. ¿Ustedes imaginan eso? A veces, y les voy a decir algo, a veces muchos de nosotros, y soy yo el primero en ponerme, yo no estoy diciendo que ustedes, a veces uno mismo necesita o necesitamos sentir lo agudo de la palabra de Dios. Es necesario que Dios a veces nos hable de tal forma como lo hace con la iglesia, en este caso de Éfeso, que para poder entender, porque a veces somos muy cabezones. Hablo primero por mí, que soy el primero, soy el más ruin y el más bajo, que de verdad necesito que Dios trate conmigo a diario, no solo ahorita, no solamente como ayer, que ya pasó, no, es ya, es continuo. Necesitamos a veces que el Señor trate con nosotros de esa misma forma. Y esto nos recuerda también el pasaje, por ejemplo, el pasaje de Hebreos capítulo 4, versículo 12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y ya sabemos lo que sigue ahí, pero, ojo,
A veces nosotros decimos, es que la espada de dos filos es para que la gente venga y se convierta a Cristo y que el Señor parta. No, no, esa espada de dos filos que corte para que nosotros de verdad nos pellizquemos. Entonces dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra. ¿Qué hace la palabra de Dios? Dice que entra a lo más profundo. O sea, y sigue diciendo el texto, hasta partir el alma y el espíritu. ¿Y qué más? Las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mis hermanos, Dios usa su espada para hacer preparativos entre los cristianos de Pérgamo. Había que sacudirles la vida. Y a veces, mis hermanos, a muchos de nosotros, repito, levanto la mano, yo primero, las dos manos, y si usted quiere, ponga ahí la manito, usted también y diga, yo también. A muchos de nosotros es necesario que seamos sacudidos por la palabra de Dios. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 13, vamos a ver lo que Jesús sabe sobre esta iglesia de Pérgamo. Vean lo que dice. Apocalipsis 2:13 dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Donde mora Satanás. Vamos en la primera parte, vamos a irlo viendo, desglosándolo parte por parte. Dice, yo conozco tus obras. Mónica, saludos, ahí la vi. Un abrazo a todos. Yo conozco tus obras. Ojo, ya Jesús ha recordado esto, Él se lo ha recordado a cada iglesia. Las que ya hemos visto, Él se lo recuerda a cada una. Yo conozco tus obras. Y es cierto, mis hermanos, que Jesús conoce cada una de nuestras obras. Él las conoce. Josué sabe sus obras. Él sabe las mías, las de Joseph, las de Mónica, las de Rose, las de Don Rafa y de todos nosotros. Él las conoce. Quizás, mis hermanos, quizás la dirección del mensaje es a la iglesia, pero a la vez también es para cada creyente. Dice, conozco, ojo, dice, conozco tus obras, sé lo que haces bien y sé también lo que no haces tan bien, sé lo que sacas a la luz y también sé, dice Jesús, lo que ustedes y yo escondemos. Sí, mis hermanos, escondemos cosas. Ahí tenemos cositas escondidas. Repito, hablo primeramente por mí. A veces la gente se asusta y se sorprende cuando se topan, vamos a hablarlo como comunidad cristiana José, que se topan como iglesias como nosotros que tratamos de enseñar el evangelio lo más rectamente posible, ¿verdad? Como es. Y cuando decimos nosotros nos equivocamos, nosotros somos falibles, nosotros, porque hoy en día el cristiano, la iglesia se le está enseñando que el hombre, el pastor, el profeta, el apóstol, etcétera, etcétera, son los que tienen como la infabilidad y que ellos no fallan y que ellos son tan santos y son tan increíbles. No, mis hermanos, la realidad es que somos hombres, somos seres humanos y escondemos cosas que el Señor sabe que tenemos. Y hay que hablarlo claramente. No es que yo voy a decir, vea, yo hice esto. No, no, el Señor sabe que tenemos cosas. Pero no es nada más de llegar y, bueno, tengo cositas y ya no. El Señor sabe y que el Señor trate con nosotros de verdad. Entonces, mis hermanos, Jesús no se dirigía a extraños en este caso. No se dirigía a transeúntes o solamente viajeros, sino a residentes permanentes que habían nacido y crecido en Pérgamo y que tenían sus raíces en esa ciudad. Dios los había sacado de su ambiente pagano para que ellos fueran su pueblo. Y vean lo que sigue diciendo. Sigue diciendo. Perdón para no perderme aquí. Dice, y yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Dónde está el trono de Satanás? Me detengo aquí otro momento. ¿Qué significa esto? Que mora o que moraban donde está el trono de Satanás. Y quiero aclarar esto porque hay muchos que han salido por ahí diciendo que literalmente Satanás tiene un trono y han dicho en qué ciudad, en qué país y todo. Por favor, esto hay que entenderlo bien, hay que estudiarlo bien para no decir puras babosadas. Entonces, y otros que andan dándole espadazos a las montañas diciendo que ya dieron en el corazón de Satanás y lo vencieron. Ay, Señor, dame paciencia porque no puedo con eso.
pero bueno, voy a seguir con esto porque con solo acordarme me enoja, me enoja. ¿Qué significa esto de que moraban donde está el trono de Satanás? Esto quiere decir, mis hermanos, esto ahí tiene también diferentes maneras. En Pérgamo, mis hermanos, se dice que era un fuerte también del poder satánico. Y cuando nosotros decimos fuerte, es como hablar de los lugares que poseía un ejército, o sea, un fuerte para poder atacar. ¿Y qué es lo que hacía una fortaleza? Bueno, algunos creen, mis hermanos, algunos creen que es porque Pérgamo era el centro de la religión pagana, especialmente recordemos de Asclepio, ¿verdad? Cuando dice Asclepio Sóter. Cuando hablamos de Asclepio Sóter, la palabra Sóter es Salvador, es como decir Asclepio Salvador, porque algunos, recordemos, le atribuían a esta deidad de que era Salvador. Otros creen que era porque Pérgamo tenía un gran altar dedicado al dios Zeus Sóter. Algunos otros creen porque Pérgamo era el centro del antiguo sacerdocio babilónico. Es decir, con exactitud no se sabe, pero sí sabemos que Dios está diciendo que ellos, o sea, la iglesia de Pérgamo, moran donde está el trono de Satanás. ¿Qué significa? Quiero que presten atención. ¿Qué significa el trono de Satanás? Aquí, mis hermanos, hay por lo menos 5 interpretaciones. Número uno, Pérgamo era un centro de religión pagana. Número 2, para el viajero que llegaba del este, o sea, la Acrópolis, tenía el aspecto, Pérgamo tenía el aspecto de un trono. Número 3, el altar de Zeus Sóter parecía como un trono. Número 4, Asclepio Sóter se identificaba con la serpiente. Y número 5, Pérgamo era el centro del culto al emperador. Un momento, para ver algo. Okay. Entonces, vamos a analizar la primera que vimos. Sin duda alguna, mis hermanos, Pérgamo era un centro religioso, sí, dedicado a ídolos paganos, pero las ciudades en la provincia de Asia no eran diferentes de Atenas, no eran diferentes, porque el culto a los ídolos prevalecía en todas partes en el mundo pagano del primer siglo. Según, por ejemplo, el apóstol Pablo, Atenas era una ciudad llena de ídolos y su pueblo era muy religioso. La segunda interpretación sigue de cerca a la primera y difiere de esta solo en el aspecto de la ciudad que estaba ubicada en una meseta elevada. Aunque el simbolismo de su aspecto externo es sorprendente, tiene prioridad el predominio interno del gobierno de Satanás en las vidas de las personas. Tercer punto, el altar de Zeus estaba colocado, digamos, en forma prominente encima de todos los demás. Era imponente esta imagen. Pero se le rendía culto a Zeus como a Dios principal en toda Grecia. Recordemos eso, no solamente en Pérgamo. En Grecia, en Macedonia y en Asia Menor. Los romanos, por ejemplo, lo llamaban Júpiter. Recordemos que para los romanos el dios principal es Júpiter. Para los griegos es Zeus. Entonces, la cuarta explicación tiene algo de fundamento porque el símbolo, Asclepio, que era una serpiente, y en la palabra recordemos que Satanás es tipificado con el símbolo de una serpiente. Es decir, personificado en el dios Asclepio, Satanás demuestra ser el gran engañador como sanador del enfermo y salvador de la gente. Tiene un poquito de sentido. La explicación o la quinta, mejor dicho, la quinta explicación es corrosiva, por así decirlo, mientras que la cuarta se centra la atención en el engaño de Satanás. La quinta recalca el poder destructor de Satanás en la persecución del pueblo de Dios. O sea, los cristianos que se negaban a reconocer al César como Señor y Dios, recordemos que le decían, en latín le decían Dominus et Deus, o sea, que es a César como Señor. Y ellos se enfrentaban con Pérgamo, esta iglesia, se enfrentaban con el decomiso de los bienes
el exilio, incluso hasta la muerte, por rechazar declarar a César como Señor. Si ustedes y yo consideramos que Antipas fue condenado a muerte y Juan fue desterrado debido al testimonio de Jesús, entonces esta quinta explicación armoniza con el contexto general de la escritura, podríamos decirlo de esa forma. Pero lo que yo quiero es hacerles entender es algo porque esto lo he escuchado de gente que solo suelta bombazos sin saber. Cuando dicen, es que ahí, yo vi un video en Instagram que dice literalmente, que dice que Satanás tiene un trono ahí. No, mis hermanos, cuando la palabra habla de trono, es un simbolismo, cuando hablamos también del trono del Señor, no es que Dios está sentado con una barba larga, con un bastón aquí, y está sentado en un trono. El trono simboliza poder. Es un simbolismo. Cuando nosotros vemos la palabra trono, dicen los que son unicitarios, que no creen en la Trinidad o que no creen en la Trinidad, ellos dicen es que en el trono está Dios y dice que el que está sentado es Dios. Pero ellos lo están tomando literal, están tomando el trono como que si de verdad es una silla, cuando el trono nos está hablando de un simbolismo de poder, de autoridad. Eso es lo que habla. Entonces, de ahí está Dios entonces así con una barba larga, parece a los mormones. Los mormones dicen que Dios y Jesús tienen cuerpos de carne y hueso, que eran hombres antes y que en el transcurso ahí de hacer ciertas cosas se convirtieron en dioses por el amor al Señor. Dame paciencia, Señor, de verdad. Pero bueno, entonces, mis hermanos, hay interpretaciones modernas, hablando de esto de Pérgamo, hay interpretaciones modernas que han salido por videos, como dije, posteos en Instagram, donde dicen y afirman que literalmente ahí está el trono de Satanás, dando a entender que esa es la entrada al infierno, o que ahí es donde él vive. Y no, mis hermanos, eso es un error de interpretación, por desconocer ciertas cosas. Lo que esto quiere decir, mis hermanos, es que eso era un lugar fuerte, un lugar muy fuerte por la manifestación de Satanás. Y recordemos que Satanás, dice la palabra, que él anda por todo el mundo. O sea, ahí pueden haber principados, potestades, de todo, ahí por todo. Si ustedes y yo pudiéramos ver qué es lo que andan por ahí, nos volveríamos locos. Pero Jesús algo le alaba a Pérgamo y le dice, pero retienes mi nombre, para continuar, pero retienes mi nombre. A pesar, mis hermanos, aquí vemos que a pesar de las dificultades que soportaban los cristianos en Pérgamo, ellos permanecieron fieles a su Señor y a su Salvador Jesucristo. Por eso reciben la alabanza por seguir fieles al nombre de Jesús. Esta acción, mis hermanos, conlleva más que confesar su nombre. Ojo, conlleva más que confesar su nombre. Incluye vivir en armonía con las Escrituras y caminar a los pies de Jesús. Es decir, en medio de todo esto, en medio de todo lo que ellos vivían, aunque moraban ahí donde está el trono de Satanás, le dice a Pérgamo Jesús, retienes mi nombre. ¿Qué hacía la iglesia de Pérgamo? Retenía, es decir, a pesar del hecho de que ellos vivían en una ciudad muy, pero muy difícil, los cristianos de Pérgamo retenían su fe en Cristo Jesús. Continúo. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ojo, siempre, mis hermanos, es importante para cada uno de nosotros asegurarnos que la fe que retenemos es la fe que pertenece a Jesús. Y esta es una de las metas que todos los cristianos de todas las épocas, o es una meta de todos los cristianos de todas las épocas, ¿cuál? Guardar la fe, mantener la fe a pesar de cualquier prueba, de cualquier adversidad, de cualquier lucha. ¿Hasta cuándo, Luker? ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor regrese por nosotros. Que pase el tiempo, que pasen los años, que pase lo que tengamos que pasar, tenemos que estar ahí firmes en la roca. Amén. Tenemos que estar firmes. Vamos a ver unos textos que confirman eso. Segunda de Timoteo 4, versículos del 7 al 8. Pablo habla de retener la fe y dice, Segunda de Timoteo 4, del 7 al 8 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Yo pregunto, ¿cuántos quisieran recibir la corona de la vida? ¿Cuántos quisieran? ¿Qué tenemos que hacer? Ahí dice la palabra, guardar la fe, mantenernos, acabar la carrera cristiana, es decir, terminemos la carrera como debe de ser. Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 39, también nos dice algo.
dice Hebreos 10, 35 al 39. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Es decir, no perder nuestra confianza, retenerla, mantenerla hasta el final. Sigue diciendo, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Y esta palabra, mis hermanos, paciencia, significa resistencia, aguante, soporte, o sea, aguante largo. Es necesario todo eso. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren la promesa de Dios? Yo sé que muchos me dirían, amén. Bueno, hay que estar haciendo la voluntad de Dios. ¿Hasta cuándo, Luque? Hasta el final. Porque a un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Cristianos, mis hermanos, tenemos que aprender que nuestra vida ya no es una vida de vista. Lo que vemos ahora o vivimos es una vida de fe. Y ahí dice, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En Lucas capítulo 18, versículo 8, nos dice también que después de que Jesús hablara de la necesidad de orar siempre y poner el ejemplo de la viuda pobre, no de la pobre viuda, ¿verdad? Que está insistiendo, ¿verdad? Esta es la otra viuda, que está insistiéndole al juez. Y todo esto, mis hermanos, al final habla sobre la fe. Siempre nos habla sobre la fe porque tiene que ver con la fe. Es decir, una persona que se mantiene orando sin desmayar. Dice el texto, versículo 8 de Lucas 18:8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hace una pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, en la vida nosotros vamos a enfrentar un montón de batallas, muchísimas batallas, pero las batallas se ganan en la oración y cimentadas en las promesas de Dios. O sea, no dejemos de orar. Y de una vez aclaro y lo digo y lo pido, oren por nosotros. Oren por Rose, oren por mí, oren por Josué, por Mónica. Nosotros lo hacemos por ustedes también. Pero oren, no nos suelten en oración, por favor. Pero tu fe, tu insistencia también, un día, esa fe y esa insistencia suya y mía, un día el Señor va a dejar ver que nosotros veamos el cumplimiento de esa promesa, porque lo dice aquí el texto, lo acabamos de leer. Paciencia para que recibamos la promesa. Es decir, ¿qué se ocupa para ese aguante? Aguante. Pero lo que pasa es que muchos cristianos, mis hermanos, a veces no aguantamos. Desistimos de hacer las cosas, nos damos por vencidos y pensamos que ya no hay solución. Ay, me quedé sin salud, me quedé sin trabajo, me quedé sin mamá, sin papá, sin esposa, sin hijo, sin hija, sin plata. Un montón de cosas. Y muchos desisten y botan y dejan todo tirado. Vean, mis hermanos, el Señor no muere. Él vive para siempre. Y si Él vive para siempre, nosotros estamos del lado vencedor, no del perdedor. Entonces no podemos desistir. Tenemos que ir hasta el final. Por eso esa es la frase. ¿Hallará fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre? Y les dice a los de Pérgamo en el versículo 13. Ustedes han retenido su fe, no han negado mi nombre. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Este era un hombre específico, Antipas, que era entre los cristianos de Pérgamo, que recibió, vean qué lindo, recibió un título precioso de parte de nuestro Señor. No se habla mucho de Antipas. Este mismo título de Antipas, lo tiene Jesús en Apocalipsis 1:5, lo habíamos visto. Se habla de él como el testigo fiel Jesucristo. Pero Antipas, pongan atención, Antipas era un hombre que siguió a Jesús y que vivía como Jesús. Y vean qué bendición, mis hermanos, poder recibir, qué lindo sería recibir del Señor estas mismas palabras así alentadoras. Y es glorioso, mis hermanos, llegar a recibir un título de parte de nuestro Señor Jesús, que Él pueda decir de cada uno de nosotros, mi testigo fiel. O que nos diga,
como también lo dijo en los evangelios, mi buen siervo fiel, por cuanto en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Antipas, mis hermanos, es uno de los grandes héroes anónimos de la Biblia. ¿Por qué digo héroe anónimo? Porque la historia no nos dice mucho acerca de este personaje Antipas, excepto aquí que se nos menciona. Es mucho, digamos, es mucho que ninguna, vean, esto ya es mucho que ninguna historia eclesiástica haga mención de este hombre, de este mártir llamado Antipas, el cual arguye de él y se nos dice que es una persona fiel a Dios. Cristo ve y nota en este personaje, que dicho sea de paso otra vez, se nos habla poco, pequeñas cosas que le pertenecen al Señor, aunque el mundo no lo vea ni lo conozca. Antipas, mis hermanos, vivía donde mora Satanás, pero aún así, él estuvo firme, Antipas, en contra de todos los ataques de la maldad hacia su vida. Básicamente, él cumplió el significado de su nombre. ¿Por qué, Luque? Porque Antipas, el nombre Antipas, significa contra todo o contra de todo. Eso es lo que significa Antipas. Ese nombre es una palabra compuesta, como una yuxtapuesta. Él murió como mártir, así como lo presenta el Señor y le dice testigo. Y vamos a ver esta palabra. Es la antigua palabra, testigo, martus o martur, del Strong 3144. Esta, mis hermanos, es una palabra griega que muchos ya la sabemos, que es interesante. Y martus o martur, aquí significa mártir. Esa es la definición de un testigo que llega a ser un mártir. Y esta palabra se usó mucho en el Nuevo Testamento. Entonces, ya vimos lo que Jesús le dice a esta iglesia. Ahora vamos a ver en el Apocalipsis capítulo 2, versículo 14 y 15, lo que Jesús tiene en contra, ojo, lo que tiene en contra de los cristianos de Pérgamo. Ya les habló de sus obras y ahora les dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Les pregunto ahí en casa, ¿todo en orden? ¿Se oye bien, Josué, Mónica, los que estén? ¿Vamos claros con la enseñanza? Es que voy un poco así porque, repito, como tengo gripe. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice el Señor Jesús a esta iglesia. ¿Cuántas cosas tenía Jesús en contra? Pocas. A esta iglesia, mis hermanos, se le dice que hay unas pocas cosas en contra de ella. A la de Éfeso le dice a la de Éfeso, esto tengo contra ti. Es algo como más específico, esto. Y fue específico en lo que tenía para la iglesia de Éfeso. A la única iglesia que vemos que no tiene una reprensión como tal es a la iglesia de Esmirna, que ya la vimos. Uno esperaría, mis hermanos, que de los labios de Jesús salieran palabras como de estímulo y cosas bonitas, ¿verdad? En su lugar nosotros escuchamos palabras de reproche. Jesús lo que hace es que censura a los cristianos de Pérgamo, les censura algunas debilidades que ellos tenían. Pero aquí Pérgamo le dice a Pérgamo, unas pocas cosas tengo contra ti. Y le dice, ojo lo que le dice, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. O sea, esas pocas cosas eran muy graves. Que tienes ahí, que retienen la doctrina de Balaam, o sea, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, mis hermanos, pongan atención. Por un lado, tenían ahí ese grupo de personajes, pero por otro lado les dice, y también, versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Aquí vamos a aprender bastante de estas dos cosas, de estas que vimos aquí. Así que prepárense, preparaos. Entonces, ustedes se acuerdan que también le mencionó a los de la iglesia de Éfeso que no los toleraban. Bueno, sin embargo, aquí les está diciendo, tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Pongan atención, la cual yo aborrezco. Vamos a desglosar esto paso a paso. Versículo 14, la primera parte. Pero tengo unas pocas cosas contra ti.
Los cristianos de la iglesia de Pérgamo, mis hermanos, fueron alabados por el Señor por retener su nombre, ¿sí? Por mantenerse en su fe. Perdón un momento. Rose, ¿me haces un favor? ¿Roro? ¿Me haces un... ¿O es Diana? Si me puede alcanzar el agua, por favor. Perdón, chicos. Entonces, el Señor, son alabados por el Señor por retener su nombre y por mantenerse en su fe. Pero al mismo tiempo, el ambiente en el que ellos estaban era un ambiente difícil porque no se les excusaba, aunque habían hecho cosas buenas. Gracias, mi amor. Gracias. Es decir, mis hermanos, no se les podía excusar de unas pocas cosas que Jesús tenía en contra de ellos. Y la primera de ellas es que ellos retenían la doctrina. ¿De quién? La de Balaam. Ahora, pregunto, pueden escribirlo, por favor. Escriban, aparezcan ahí. O sea, apoyen ahí, también hablen, pueden hablar. Yo no quiero como sentirme que estoy hablando aquí, como un monólogo. Entonces, de Balaam. ¿Qué es la doctrina de Balaam? ¿Qué es? Bueno, es importante conocer esta doctrina. Balaam, mis hermanos, es un personaje que nosotros lo hemos visto en el Antiguo Testamento. Yo les voy a dar textos para ir viéndolo, ¿verdad? Está Números, capítulo 22, versículo 23 al 24. Ahí, ese texto, o esos textos, menciona a este personaje Balaam, aquel a quien, ustedes se acuerdan, este fue el burro, el asna que le habló a Balaam, que le estaba dando garrotazos, y le dice, ¿qué compa? Me va a seguir arriando, no estás viendo que ahí hay un ángel, le va a volar a usted la cabeza si sigue de majadero. Hijo, y se pudo hacer el rito y todo, déjame quieta, ya, bueno. Entonces dice, Números capítulo 22, versículo 23 y 24, dice, y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino, ojo, con su espada desnuda y en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Versículo 24. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. También, mis hermanos, en Números 31 habla de este hombre, Balaam. Balaam, mis hermanos, fue quien enseñó a Balac a poner tropiezo frente a los israelitas para hacerlos comer alimentos ofrecidos a un ídolo y a cometer fornicación. Nosotros nos enteramos por deducción que después del triple fracaso de Balaam en maldecir a los israelitas, ¿qué pasó? Los atrajo a cometer adulterio con mujeres madianitas y a comer carne ofrecida a los ídolos y a adorar a dioses paganos. Entonces, básicamente se invitó a los israelitas a participar en los ritos de fertilidad del pueblo moabita, cuyas mujeres sedujeron a los hombres israelitas para que realizaran actos sexualmente inmorales. Entonces, esta piedra de tropiezo se parecía a la trampa que usualmente se utilizaba para cazar pájaros, que tenía una varilla, que era una varilla movible, y cuando el ave tocaba la varilla se disparaba la trampa de manera que el ave quedaba atrapada y moría. Esta piedra de tropiezo trajo, ¿qué pasó? O sea, ya viéndolo así, esta piedra de tropiezo, ¿qué fue lo que le trajo al pueblo de Israel? Le trajo muerte a los israelitas. O sea, se desató una plaga que mató más o menos a unos 24,000 israelitas. Imagínense. Balaam, mis hermanos, era un prototipo de todos los maestros falsos y corruptos de la palabra de Dios. Y hoy siguen esos falsos y falsos que existen hoy. Balaam era el tipo. Los falsos maestros que existen hoy son el antitipo. Balaam fue el tipo y los de hoy son el antitipo, o sea, lo representan a él. ¿Por qué, Luker? Porque Balaam combinaba los pecados de inmoralidad e idolatría para agradar ¿a quién? A Balac, el rey de Moab. ¿Por qué, Luker? Porque Balaam no podía, pongan atención cuando ustedes lean esa historia, si la leen ahí, Balaam no podía maldecir a Israel directamente. Dios se lo había prohibido estrictamente a Balaam. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Balaam? Él lo que hizo, no maldijo a Israel, pero aconsejó al rey Balac
y le enseñó a poner tropiezo a los hijos de Israel. ¿Y en qué consistía el tropiezo? Por un lado, como dije, conectándolo con la idolatría, es decir, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y como ya lo mencioné, y por otro lado, que presentara mujeres de Moab para que los hijos de Israel fornicaran y cayeran. No puedo imaginarme cómo era que esas mujeres llegaban para que estos hombres de Israel se fueran tan suavecitos, pero bueno, eso pasaba. Entonces los hijos de Israel fornicaron y cayeron. Y así fue como pasó. Balaam no los maldijo, pero le enseñó a Balac, al rey de Moab, cómo hacerlos caer. Entonces, mis hermanos, si la iglesia de Pérgamo, se le está diciendo, tengo unas pocas cosas contra ti que retienen la doctrina de Balaam, esto quiere decir que Pérgamo tenía aquellos que retenían esta misma doctrina. Es decir, que había tendencias en algunos miembros, y está hablando de la iglesia, no está hablando de la gente de afuera, de la iglesia, de algunos miembros de la iglesia con tendencias con esta doctrina, tendencias de idolatría y de inmoralidad. Pero lo peor de todo es que se toleraba la idolatría y la inmoralidad. No era solo que la tenían, era que se toleraba. Y aquí nosotros podemos hacer una pregunta. Pueden escribirlo ahí. ¿Cuántas, no quién, ¿verdad? Pero cuántas iglesias de hoy están o existen y viven con esta misma tolerancia de estos dos grandes pecados de la carne? Idolatría, idolatran a sus pastores, idolatran a sus líderes, a los maestros, y fornican y viven inmoralmente sin que ellos los disciplinen. Yo conozco, no voy a decir, pero yo sé que es ver líderes, pastores que no disciplinan una iglesia a la gente. Es decir, los aceptan, llegan en unión libre, en fornicación, en adulterio, con homosexualismo, pero los ponen a servir. Los ponen a servir porque como son obedientes, son borreguitos obedientes, agachan la cabeza cuando él les dice, el pastor, el líder les dice algo, ellos tienen que obedecer, pero nunca los disciplinan. Pero están sirviendo, llenos de fornicación. Estoy hablando de cosas reales. Si yo les dijera, me cortan aquí todo. Pero llenos de fornicación, de adulterio, homosexualismo, de inmundicia. Y ojo, vamos a ver, yo no estoy diciendo que nosotros no pequemos. Yo estoy diciendo que en la condición en la que está el líder, que no pone la disciplina y ahí los deja quietecitos. Eso es un peligro y eso está pasando en las iglesias. El pastor, el liderazgo, los pastores tienen que disciplinar. Tienen que disciplinar. ¿Por qué? Hoy estaba pensando, muchas personas llegan a la iglesia, les hacen una oración donde ellos creen que fueron salvos y viven el cristianismo así normal porque nunca se les enseña. Usted como pastor, quien vea eso, usted como pastor, usted está en el deber y la responsabilidad de que una persona que llega, se convierte a Cristo, no es que lo deje ahí, que viva el cristianismo conforme a lo que ve, porque él va a crecer bajo la costumbre del cristianismo, pero no bajo la guianza de lo que dice la escritura de hacer discípulos. Por eso encontramos muchos cristianos blandengues, débiles, pusilánimes, que, el pastor no me está pastoreando, yo me voy de aquí. Y se van a otra iglesia con las mismas mañas. Y de allá salen por otra cosa y van a otra iglesia y van con las mismas mañas. Y eso se ha venido dando vueltas. Entonces, idolatría, idolatran, como dije, a sus pastores, idolatran a sus líderes y fornican y viven inmoralmente sin que nadie los discipline y los instruya. Líderes que toleran y tienen gente en servicio, como acabo de decir, de liderazgo en unión libre, en fornicación, en divorcios ilegítimos, parejas en adulterio, desobedientes, gente que, bueno, no hablo más porque si no, no termino el estudio. Yo escuché, mis hermanos, escuché a un pastor que dijo que él ha escuchado a su pastor, ¿verdad? Él tiene un pastor, decir en reiteradas ocasiones desde que empezó la congregación, porque esta congregación tiene entre 40 y 43 años. Y dice este pastor que en esos años siempre su pastor, el pastor, voy a ponerlo así como su pastor, la cabeza, él siempre lo ha escuchado decir y hablar y decirle a la gente, no hagan idolatría, le dicen a la gente, no hagan idolatría. Y aún en la actualidad, ahí en esa iglesia, ¿cuánta gente llega a la congregación y todavía pregunta? Voy a hacer este ejemplo. Llegan y hacen, voy a poner este ejemplo. Llegan y preguntan,
¿quién predica hoy o quién predica el domingo? Le toca a Luker predicar. No, yo voy, mejor cuando el pastor Josué predique. Estoy tomando el ejemplo, pero eso sucede en esa iglesia y sucede en muchas. O dicen, el estudio bíblico, ¿quién lo va a dar? ¿Josué o Luker? Luker. Y muchos ven de forma clandestina la enseñanza, simple y sencillamente por no dar el brazo a torcer, porque Luker. Pero si es el pastor Josué, perdón, y lo voy a decir así, esto me va a causar a mí que muchos no les guste esto, pero muchos esperan ver y lo digo así, ¿verdad? Y Josué lo sabe porque lo hemos conversado. Ven a Josué, aparecen, le escriben y le dicen, porque idolatran a la persona. Idolatran y pasan esta iglesia. Ellos llegaban y le decían al pastor, a la persona, ¿quién va a predicar el domingo? Y cuando les decían que no iba a predicar su pastor favorito, decían, entonces no voy a ir el domingo. O sea, ¿cómo se le llama a eso? ¿Cómo se le puede llamar a eso? Por favor, díganmelo ustedes. Eso se llama idolatría. Imagínense, si hay alguien, un pastor, que les repite constantemente y les repite y les dice, no hagan idolatría, no hagan idolatría, como la orden en Deuteronomio 6 que les dijo a los israelitas, amarás al Señor tu Dios, Él es el único Dios y estas cosas se las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos y se las repetirás. Él les repetía de esa forma. Pero a veces se repite y la gente sigue con idolatría. Hoy yo estoy aquí, el otro jueves puede ser mi esposa. Bueno, ella trabaja, pero si fuera el caso puede ser ella. Hoy, o el otro jueves puede ser mi esposa, puede ser yo, puede ser Josué el que esté aquí, o puede ser Mónica. Cualquiera. Aquí nadie tiene coronas, pero la gente es la que pone las coronas. Me doy a entender, ¿verdad, Ro? Pero a veces, como dice, se repite y la gente sigue con la idolatría. Ahora, imagínense, por ejemplo, que el pastor, en lugar de reprender a las personas, que se sienta él como el sapo. ¿Cómo se siente el sapo? Se infla y se siente todo orgulloso de que solo a mí me escriben y me dicen que mi paz. Yo muero por mi paz. Yo pongo el pecho por las balas por mi paz. ¿Qué quiero? ¿Un carro? ¿Un jeep? ¿Qué quiero? ¿Un viaje en avión? ¿Quiere otra mujer? ¿Quiere tener un harén de mujeres? Todo yo lo que usted quiera. Gente así de verdad, que se inflan. Así hay muchísima gente que en lugar de reprender a los hermanos se dejan alabar y que los estén adulando. Así estaba esta iglesia en Pérgamo. Unas pocas cosas. O sea, tienes cosas muy buenas, pero hay pocas cosas y esas pocas cosas son suficientes para echar a perder el pastel. Una mosca puede echar a perder todo un queque. Y es así de simple, mis hermanos. Voy a poner esto es un ejemplo. Yo lo he dicho, yo lo he comentado con mi esposa y lo he comentado con José y con Mónica. Aquí han venido personas que a mí me han dicho, a mí personalmente me han dicho, es que usted seguro o es pastor o es maestro. Yo les he dicho, no me den títulos. Yo me llamo Luis y soy siervo. No me pongan títulos. Yo soy un siervo y soy un aprendiz de inútil. Ni siquiera he llegado al nivel, como Jesús dijo, a que seamos siervos inútiles. Soy un aprendiz. No le ponga títulos a la gente. Somos hermanos, somos iguales. Lo que yo hago hoy aquí, usted lo puede hacer. Bueno, si es que el Señor lo coloca en esa posición, a servir en esa área. Pero no le pongan títulos a la gente. Hay gente que no tiene la capacidad. A alguien viene y le dicen, es que aquel es pastor y él, uy, soy el pastor, el Señor ahora sí. Y por favor, no le pongan títulos a la gente. No me pongan títulos a mí, yo solo soy Luker, dígame Luker, Luis, como usted quiera, soy su hermano, soy su compañero, somos compas, hermanos. No tengo un título de nada. Y aunque Josué es el pastor Josué, él es Josué. Pero es el pastor, porque el Señor lo puso a él a pastorear. Pero no le ponga títulos a nadie. A mí no me venga, siervo. No, Luker, así nomás. Hablemos como la gente normal. Soy un simple y sencillo mortal, porque hay gente que no sabe manejar eso. Me están adulando. Que ahora me están diciendo apóstol y luego profeta. Yo me voy a convertir en patriarca y luego voy a ser un querubín. No me vengan con eso. Entonces una mosca puede echar a perder el ser humano, dice Rose.
Dice Rose, el ser humano no sabe manejar ese tipo de cosas. Y es lo correcto. Así. Entonces, una mosca puede echar a perder el queque. Entonces, el sexo inmoral, hablando de Pérgamo, también marcaba toda una cultura del antiguo imperio romano, donde se encontraba Pérgamo. Simplemente se tomaba por concesión o por licencia. Y fíjense cómo pensaba el imperio romano sobre esto. La persona que vivía por los pongan atención, la persona que vivía por los estándares bíblicos de pureza eran considerados como extraños completamente, como extraterrestres. Básicamente pensaban que esos cristianos no eran del planeta Tierra. Parafraseando este pensamiento romano, un político llamado Cicerón, que fue citado por el comentarista Barclay, un comentarista, dice esta forma, él dice, si hay alguien que piensa que un hombre joven no se le debe de permitir el amor de muchas mujeres, esta persona está dañada en lo extremo. Ojo lo que estoy leyendo, ¿verdad? No puedo negar el principio sobre el cual se mantiene, pero él contradice no solamente la libertad que concede nuestra era, así decía Cicerón, sino también las costumbres y concesiones de nuestros ancestros. Así era como pensaban mis hermanos de ellos en esa época de los cristianos. Imagínense cómo era el pensamiento de la gente de Pérgamo, donde estaba el trono de Satanás, igual como se lo dijo, y cómo murió Antipas. Dice, ¿cuándo fue? Aquí sigue hablando de este Cicerón. ¿Cuándo fue que esto no fue hecho? Dice Cicerón, ¿cuándo alguien halló alguna falta en ello? ¿Cuándo fue negado tal permiso? Hablando de la fornicación, ¿verdad? ¿Cuándo fue que lo que ahora está permitido no está permitido? Para abstenerse de la fornicación en esa cultura, en verdad debías nadar en contracorriente. Así, mis hermanos, estaban los cristianos justamente nadando en contra de la corriente. La Biblia, mis hermanos, es muy clara. O sea, de plano, habría que borrar los textos bíblicos, ¿verdad? Para aquellos líderes o pastores que toleran y permiten todas estas cosas. Así de simple. Vamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 19-21. Voy a correr un poquito más para... Vamos a Gálatas 5, 19-21, porque tengo mucho todavía que me falta. Y entendemos, Gálatas 5, 19-29, entendemos que en el año 90 y 100 más o menos, en el que se escribe el Apocalipsis, no existía todavía el Nuevo Testamento completo. Solamente circulaban rollos de pergaminos de las cartas, pero no estaban unidos en un solo libro, pero sí se conocían de las escrituras, de las enseñanzas de los apóstoles. Y esta era una de las enseñanzas de los apóstoles de Pablo, que decía en Gálatas 5, 19-21, que fue escrita del año 100 después de Cristo. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, manifiestas, muy claras. Dice, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ustedes creen que esta iglesia había escuchado algo de esto? Por supuesto que sí. Conocían cuál era el mensaje de Dios. Lo conocían claro. Colosenses capítulo 3 versículos 5 al 6 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Estas dos cartas, mis hermanos, Colosenses y Gálatas, fueron escritas mucho antes de que esta revelación que Juan el apóstol estaba recibiendo el Apocalipsis, mucho antes fue escrito. Quiere decir que estas iglesias, pongan atención, que estas iglesias ya tenían estos rollos, ya conocían del mensaje de Dios de los apóstoles para la iglesia. Las cartas de Pablo son cartas didácticas, exclusivamente para la iglesia de la época en que la iglesia surge. Y eso es un mensaje de parte de Dios usando al apóstol Pablo para hablarle a la iglesia, y la iglesia toleraba todas estas dos cosas que dice, pocas cosas tengo contra ti. Y una de ellas es que toleras la doctrina de Balaam, o sea, la idolatría. Y fornicación. Quiere decir que había idolatría y quiere decir que había fornicación en la iglesia. Pero también Apocalipsis capítulo 2 versículo 15 dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Pongan atención aquí a lo que viene.
Esto ya nosotros lo vimos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 6, de los Nicolaitas. Jesús alabó a los cristianos de Éfeso porque ellos odiaban las obras de los Nicolaitas. Pero los Nicolaitas también tenían su doctrina y algunos entre los cristianos de Pérgamo retenían la doctrina también, no solo la de Balaam, sino la de los Nicolaitas. Y Luker, ¿y qué era la doctrina de los Nicolaitas? Bueno, los Nicolaitas tenían una idea de autoridad orgullosa, jerárquica. Eran de imponer, de querer conquistar al pueblo. Como su nombre del griego es Nikao Laos, que juntas es una palabra, una yuxtapuesta, una palabra compuesta, que juntas diría la palabra en el griego Nikao Laos. Esta palabra significa conquistar al pueblo. Y cuando dice conquistar al pueblo no es así conquistarlo por la buena, ¿verdad? De acuerdo con los antiguos comentaristas, los nicolaitas también aprobaban la inmoralidad, es decir, ellos abrazaron mucho doctrinas y enseñanzas de los gnósticos y ellos hicieron mezclas con el cristianismo. Siempre ha sido así, mis hermanos, surgen doctrinas, hacen mezclas y por allá oímos a alguien que dice por allá, la Madre Espíritu Santo. Y la gente dice, aleluya, gloria a Dios. O sea, mis hermanos, fíjense, les dice, tienes a los que retienen, es decir, retienen la doctrina de los de Balaam y la de los nicolaitas. Aquí menciona que los habitantes de Pérgamo que practicaban pecados de idolatría e inmoralidad sexual eran parecidos a los nicolaitas que los defendían. Son los mismos seguidores de Balaam y los nicolaitas. Bueno, debemos observar a Satanás actuando como el gran mentiroso porque las intenciones de Balaam y de sus seguidores y la de los nicolaitas eran idénticas. Balaam quería derrotar a los israelitas con un estilo engañoso de vida y los nicolaitas ingresaron a la iglesia con enseñanzas y prácticas engañosas. Además, los que sustentan la enseñanza de Balaam son probablemente los mismos que lo siguen enseñando, que siguen la enseñanza, de los nicolaitas. Entonces, no sabemos hasta qué punto se extendió la influencia de los nicolaitas en la iglesia, pero sí sabemos que la iglesia era floja en la disciplina y permitía que estos antagonistas de la fe cristiana estuvieran en medio de ellos en disminución espiritual de los creyentes. Y debido a esta debilidad la iglesia recibió el reproche y se le dijo que se arrepintiera. Los nicolaitas y quienes habían adoptado su enseñanza y prácticas engañosas tenían que encontrarse cara a cara con Jesús, quien vendría con la espada del Espíritu, es decir, la palabra de Dios. Esto es un reproche que el Señor está haciéndole a la iglesia en cuanto a aquellos, quizás no a todos, pero a aquellos que retenían esta doctrina de Balaam y de los nicolaitas. El reproche es en contra de aquellos en la iglesia que permiten que ellos continúen. Cuando uno sabe de alguien, por ejemplo, cuando uno sabe de alguna persona que está mal y que está haciendo cosas incorrectas, como los líderes, por ejemplo, es una obligación, pongan atención, es una obligación a hablar con esas personas. Nosotros no podemos permitir eso en la iglesia del Señor. La iglesia del Señor tiene que permanecer pura. En la iglesia del Señor tenemos que ser puros, tenemos que conducirnos de acuerdo a los principios de Dios. No podemos permitir que en la iglesia nos vayamos como en un declive, como le sucedió al pueblo de Israel. Pero mis hermanos, tristemente la iglesia vive en muchos aspectos ese declive. Y acuérdense que estamos en tiempos que cada día está más manifestada la iglesia apóstata. Y ojalá que no seamos parte de esa iglesia. Los cristianos de Pérgamo, mis hermanos, eran como los cristianos de Corinto, a los cuales Pablo les habló en 1 Corintios 5 del 1 al 9, de aquel joven, ¿se acuerdan? Que estaba un joven entre ellos que tenía la mujer de su propio papá y no le decían nada, se lo aguantaban. Los corintios eran tolerantes, aceptaban semejantes conductas, falsas doctrinas, una manera de vida inmoral, y Jesús, ¿qué hace? Tuvo que reprenderlos. Entonces, no seamos parte de nada de esto. Incluso, si ustedes un día llegan a conocer a alguien que los pastores o nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros mismos no lo hemos tal vez conocido, un ejemplo, y ustedes ven y saben de alguien, un ejemplo, si ustedes saben de alguien de la iglesia que anda con 3 mujeres,
que anda de adúltero y va a la iglesia, vayan donde el pastor y díganle, eso no es un chisme. Eso no es un chisme, eso es cuidar la iglesia. Es responsabilidad de los pastores como autoridad y la nuestra, de ayudarle también a los pastores, la nuestra poner un hasta aquí. Y si no entienden, si no lo captan, es ahí donde se aplica lo que la Biblia habla en Mateo 18. Y que muchos, después de ver la aplicación de la disciplina, llegan a decir, ay, es que en esa iglesia no tienen amor. Ay, Rosbra, si mencionáramos tantas cosas, si Josué y Mónica, si mencionáramos tantas cosas de ejemplos y cosas, pero, ay, no, es que ahí, aquí, es que esto y allá. Pero la Biblia es muy clara, la Biblia dice, si tu hermano peca contra ti, ve tú primero con él y exhórtalo a que se arrepienta y deje de hacer lo que está haciendo. Y si no lo hace, lleva 2 o 3 testigos y dígale a la persona que si no hace caso, si no, se corrige, si no corrige. Viene lo más triste y lo más tremendo es exponerlo ante la congregación. Y debe ser expulsada la persona. Porque tiene que ser expulsada de la iglesia. Si no se arrepiente, tiene que ser expulsada. Y hoy la iglesia los retiene, los sostiene, pobrecitos, ¿verdad? Los derechos humanos y todo eso. En las iglesias no podemos creer o crecer con ese tipo de cosas. La iglesia siempre nos va a catalogar como si no tuviéramos amor, siempre lo van a decir. Y creo que ya varios de nosotros lo hemos vivido muchas veces, quizás nos ha tocado incluso hasta tal vez reprender. Y creo que hasta a nosotros no sé si José y Mónica, pero expulsar a algunos que hay que expulsarlos, porque no quieren ponerse al hilo. Ahí es donde está la responsabilidad porque la tenemos ante Dios. Y esta iglesia de Pérgamo es lo que estaba haciendo. Estaba tolerando este tipo de actitudes y de vida inmoral, y Jesús los tuvo que reprender. No sé, pregunto, no sé, ¿estamos aprendiendo algo todos? ¿Usted está aprendiendo algo? Sí. Bueno, Roxy. Entonces, quizás mis hermanos, quizás Satanás no pudo lograr mucho con ellos, con la persecución, porque ellos habían retenido el nombre de Jesús. Pero recordemos que esta era un punto básico para la persecución, era perder la vida. El retener y el confesar que Jesús era el Señor era perder la vida. Pero también por otro lado la fe, el retener la fe, el mantener la fe y el ser buenos testigos, fueron cosas muy buenas. Y Satanás a lo mejor por ese lado no pudo lograr nada en las vidas de ellos. Pero Satanás es muy astuto. Satanás intentó cumplir sus metas utilizando otro tipo de argumentos como la tolerancia. Seamos tolerantes. Pero es por eso cuando una mujer casada o un esposo adultera o adulteró y la mujer está con el argumento, pero ¿cómo lo voy a perdonar? ¿O cómo la voy a perdonar? Suave, suave, suave. Sí puedes perdonarlo o sí puedes perdonarla, pero perdonar no significa tolerar. Mi esposa me ha tenido que perdonar a mí muchas cosas. No estoy hablando necesariamente de adulterio, pero me ha perdonado muchas cosas, pero no significa que porque ella me perdone a mí cosas, no significa que ella tiene que aguantar las cosas mías, ni tolerarlas. Ella está aquí, yo le podría decir, venga y diga que es verdad o es mentira, pero ella a mí no me ha perdonado, sí, pero no significa que me tolere ciertas cosas. Eso hay que dejarlo claro. Entonces, pero, como dije, perdonar no significa que se siga tolerando conductas que no se deben de hacer. Si el arrepentimiento, si la persona o él o ella se arrepiente, él o ella de verdad deja de hacer aquello y usted lo perdona o la perdona, bueno, ya está en usted con el Señor que Él pueda restablecer el matrimonio. Y si es la voluntad de Dios al final de cuentas y Él está dispuesto para eso, pues bien. Porque no es la voluntad, repito, que se dejen. Pero muchas veces, y aquí tengo que decirlo, las mujeres, perdón, ellas dicen, pero ¿cómo lo voy a perdonar? No puedo olvidar, no olvidaré, no perdonaré. Pero ¿saben? Ustedes saben por qué a veces ellas piensan eso o dicen eso. Porque ellas piensan y creen que hay que seguirles tolerando todo lo que el hombre quiere hacer. Y no es eso. Perdonar es que usted no guarde nada en su corazón y que usted lo deje en las manos del Señor. Que sea Dios el que trate y juzgue. Y la vez dice Rose que la venganza sea del Señor. Y que trate y juzgue y haga lo que tenga que hacer con uno o con ellas.
Y tenemos que ser muy claros en esto. Entonces, mis hermanos, Satanás no usó de violencia, pero sí usó la alianza con este tipo de doctrinas, con este tipo de pensamientos, con este tipo de conductas. Ahora, un ambiente difícil, pongan atención, grábense en esto, un ambiente difícil jamás justifica un compromiso, jamás. Es fácil para una iglesia en tal dificultad justificar su compromiso con el de, es que necesitamos toda la ayuda que podamos tener. Y podemos hablar de tantos ejemplos de esto. Pero, por ejemplo, les cuento una historia real. Un hombre llegó con una mujer a una congregación. Eso es una historia real. Llegó con una congregación. Ambos llegaron así, pero en dulceititicos, ¿verdad? Parecían dos confites. El pastor de la congregación creyó que ellos eran un matrimonio. Y siempre que el pastor trataba de de hablar con el hombre, ya el hombre había jalado. Ya el hombre se había ido a la reunión. Se iba rapidísimo. Y bueno, pues llegó un día en que la palabra que se predicaba en la iglesia, comenzó a hacer mella, ¿verdad? A moverle las telarañas al hombre en el corazón. Entonces, un día, el hombre solito se acercó y le dijo al pastor, pastor, me gustaría que usted me diera una cita para que usted me recibiera para hablar con usted. ¿Ok? Dijo que sí. Un martes, este hombre fue a la oficina del pastor y vean qué astuto que fue este hombre. Sentado en la oficina del pastor, lo primero que le dijo este hombre al pastor fue, ay, pastor, fíjese que yo estoy trabajando cerca de la congregación, porque a mí me mandaron por acá, de mi empresa me mandaron para acá. Y bueno, vieras que tengo un año sin dar mi diezmo. Y como dato, el hombre llegaba en un buen carro, o sea, tenía harina, tenía platica, tenía buena plata. Cuenta el pastor que para ese momento, en el momento que este hombre llega, la iglesia estaba pasando un momento económico difícil, estaba mal económicamente y necesitaban recursos. Entonces, el hombre le dice al pastor, yo tengo todo mi diezmo guardado de todo un año para dárselo, pastor. Y mientras él le decía eso al pastor, el hombre le dice, nada más quiero hablar con usted algo, pastor. ¿Ha visto a la mujer que viene conmigo, pastor? Le dice el pastor. Sí, claro, sí, es su esposa. El hombre le responde, no, no es mi esposa. Casi le dice que era su amante, pero se lo contuvo, pero se detuvo y no dijo nada. El pastor retoma la palabra y le dice, ¿y su esposa dónde está? Y él le responde, el hombre, mi esposa y mis hijos viven en otra ciudad del país, y pues yo vengo con esta mujer. ¿Y cómo lo ve usted, pastor? ¿Cómo lo ve? O sea, cuenta el pastor, ojo con esto, cuenta el pastor que ahí mismo agarró, se abrió la gaveta y sacó una AK-47, es decir, la palabra de Dios, sacó la AK-47 escrita y comenzó a hablarle la palabra de Dios y le dijo, vea, la Biblia dice esto, usted está haciendo esto, empezó a decirle, listo, le recetó la palabra de Dios. Y nosotros no tenemos, pongan atención con este ejemplo, y nosotros no podemos decirle otra cosa a otra persona más que la palabra de Dios. Nosotros no ocupamos agarrarlos del pescuezo, no ocupamos obligarlos para que entiendan. Yo no tengo que decirles, bueno, deme $100 y yo oro para que Dios le haga el milagro. No. Con la mera y pura palabra de Dios es suficiente. Y dice el pastor que cuando él terminó de recetarle y de soltarle todos los plomazos que pudo soltarle ese señor con la palabra de Dios, el hombre se levantó de su silla y dijo, bueno, pastor, le da la mano. Muchísimas gracias. ¿Saben qué pasó? Nunca más volvió a la congregación. Y Luker, ¿y qué pasó con el diezmo? ¿Qué pasó con el diezmo que le iba a dar? Dice el pastor dice, ni nos interesó, ni me interesa, porque esos dineros no son bendición. Y a veces hay iglesias y pastores, perdón por la expresión, que se bajan los pantalones y hacen alianza, sin importar, todo por la obra de Dios. Por el amor a Cristo. Josué, por favor, y Mónica, nosotros ahorita, como congregación, estamos en una situación también difícil. ¿Cuándo nos han visto a nosotros pedir diezmos, ofrendas y promesas de fe y que nada? Nos sostenemos solo por la palabra de Dios. Y si el Señor nos quiere bendecir
con un lugar, con un taller, un garaje, algo grande y ayudarnos para todo eso, pues gloria a Dios. Y si el Señor no nos da dinero en ese sentido y no nos da lugar, no nos da nada, pues gloria a Dios, seguimos predicando la palabra así en donde sea. Punto. Pero bajarnos los pantalones, vulgarmente así hablando, olvídese de eso. Y el día que cualquiera de nosotros lo haga, apague y jale. Así de simple. Entonces, esto nos debe enseñar a nosotros, mis hermanos. Creo que me voy a extender un poquitín, téngame paciencia, porque esta enseñanza de todo esto es tremenda. Hoy, de hecho, esto nos debe enseñar a nosotros que el mensaje es para nosotros, para ustedes y para mí. Vamos a continuar. Dijimos que un ambiente difícil jamás justifica un compromiso. Nunca iglesia, por favor, usted no necesita este tipo de ayudas. Para nada. Dios provee, Dios suple. Y más si ustedes y yo nos mantenemos firmes en lo que el Señor nos ha encomendado hacer. Apocalipsis capítulo 2, versículo 16. Seguimos. Voy un poquito más rápido. Vemos que ya los reprendió. Apocalipsis 2, 16. Seguimos. El Señor ya los reprendió, ya les dijo que no les gustaba lo que no les gustaba de la iglesia. Y vean qué bonito es el Señor, vean qué hermoso. Y no sé si ustedes han observado hasta aquí que ya llevamos 3 iglesias. Y me agrada la forma de cómo el Señor maneja las cosas. Que hasta como papás, Él nos puede enseñar el principio. ¿Qué es lo que hace primero el Señor? Vean con todas las iglesias, y en este caso. Primero alaba lo bueno que hace la iglesia. Y luego, una vez que alaba lo bueno, ¿qué hace? Viene la vara de corrección y le suelta y le dice, pero tengo esto contra ti. Y nosotros, voy a hablar de mí, yo soy papá. Como papá, a veces a la primera soltamos la vara, pero primero hay que alabar lo bueno que hacen nuestros hijos. Y después decirles a nuestros hijos, venga acá, Gianita, vea, yo no estoy a favor suyo por esto y por esto, porque estás haciendo esto no está bien, etcétera, etcétera. A veces me viene la lucidez a la cabeza y le alabo algo a mi hija Yana y después le suelto la vara. Pero a veces, como humano, le suelto primero la vara. Y vean qué tremendo es el Señor en esto. Vean el orden que Él lleva. Si ustedes se fijan, primero otra vez los alaba y luego les da la reprensión y luego los lleva a que realmente quiera que la iglesia haga lo que tiene que hacer. Eso es lo que ustedes y yo tendríamos que hacer con nuestros propios hijos, alabarle las cosas buenas que ellos hacen. Porque si nada más les señalamos lo malo que hacen, es que usted no obedece, es que usted no hace bien eso, es que usted no cumple eso, es que esto es aquello y bla, 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 bla. Entonces, no hacen nada bueno nuestros hijos. Entonces, y eso aplica también para pastores con sus ovejas. Alábenles las cosas buenas y después la vara. Entonces aquí es lo que Jesús le dice a esta iglesia, ¿qué es lo que quiere que haga? Apocalipsis 2:16. Por tanto, arrepiéntete. Otra vez viene la palabra arrepiéntete. La palabra arrepentirse se encuentra 12 veces en el Apocalipsis. 8 de ellas se dirigen a las iglesias en Éfeso, Pérgamo, Sardis y Laodicea como órdenes para que se arrepientan. Las otras 4 están en tiempo pasado y se refiere a incrédulos que se negaban a hacerlo. A Esmirna no le dijo eso, porque Esmirna era la iglesia más pura de todas. Ella no ocupaba reprensión, ella ocupaba aliento, ánimo, y eso fue lo que el Señor le dio a Esmirna. Y a Pérgamo le dice, arrepiéntete. Los cristianos de Pérgamo, mis hermanos, tenían que arrepentirse por no haber expulsado a los nicolaitas y a sus seguidores de medio de ellos. Tenían que reconocer que se habían comportado mal, porque si Jesús, pongan atención, porque si Jesús odiaba las obras de los nicolaitas, también su pueblo debía odiarlas. Por esto invitó a los cristianos a que convirtieran su debilidad en vigilancia, a que impusieran disciplina espiritual y que expulsaran de entre ellos a los nicolaitas y a sus adherentes. Si los destinatarios se niegan a obedecer, Jesús vendrá pronto. Que en el griego el verbo pronto, venir, es en tiempo presente. Eso es lo que quiere decir. Es algo que se va a dar.
La venida de Cristo se refiere no a la segunda venida de Cristo en este caso, sino a su juicio inminente, que es rápido y seguro. Pues si no vendré a ti pronto, le dice a los de Pérgamo, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Así como a los madianitas y Balaán experimentaron el juicio de Dios durante su vida, también los nicolaitas se encontrarían muy pronto con Jesús como guerrero durante su propia vida. Por ejemplo, durante la batalla de Israel contra los madianitas, por orden de Dios, los israelitas mataron a Balaán. ¿Dónde lo vemos? En Números 31 del 1 al 8 y Josué 13, 22. Leo para ustedes solamente Josué porque no voy a quedar mucho con esta. Josué 13, 22 dice: también mataron a espada a los hijos de Israel, a Balaam, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Yo no sé ustedes si se acuerdan cómo empezó Jesús presentándose en esta iglesia de Pérgamo, con una espada aguda de 2 filos en su boca, pero les dice: arrepiéntete. La simple palabra arrepentimiento, o sea, arrepiéntete, es una vez más se levanta aquí a 5 iglesias de las 7, solo 5. El Señor les dice: arrepiéntete, no a las 7, solo a 5. Solo a 5 de estas 5 iglesias se les demanda o se les manda a arrepentirse. Y arrepentirse es un mandamiento. Pongan atención, el arrepentimiento, el llamado a arrepentirse es un mandamiento que está en imperativo. Es un mandato que aplica a todos los cristianos. Es decir, arrepentimiento es un mandato no solo cuando nosotros venimos a los pies de Cristo. Es un mandato para toda la vida y no solamente para aquellos que vienen a Cristo. Usted y yo tenemos que vivir una vida de arrepentimiento todos los días. Es como un mensaje de Dios diciendo: deja de vivir de esa manera, abandona lo malo que estás haciendo y sigue el camino de la nueva vida y ya no permitas estas cosas. Porque esas cosas, que sí son pocas, pero son graves, pueden echar a perder toda la iglesia. Yo no sé si ustedes se acuerdan el texto que dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Bueno, pues de este mismo modo, si alguno está en Cristo, dice 2 Corintios 5:17, está claro, dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y si usted es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Cuántas? Todas son hechas nuevas. Entonces debemos entender, mis hermanos, que el arrepentimiento en un cristiano debe ser un estilo de vida. Algo que no solamente yo lo hice cuando yo recibí a Cristo hace 20 y resto de años. Yo estoy seguro y convencido, porque yo lo he vivido, mis hermanos, y lo vivo. Quizás no puedo decir que todos los días, pero fallamos, nos equivocamos. Por eso ese arrepentimiento tiene que volverse un estilo de vida en nosotros. Cuando un cristiano dice que no tiene de qué arrepentirse, lo tenemos que llevar a ese cristiano que dice ser cristiano, hay que llevarlo a 1 de Juan capítulo 1 del 7 al 10. Ahí está muy claro lo que es una evidencia de alguien que ha nacido de nuevo, que tiene que reconocer. ¿Y qué dice? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, es decir, si ustedes y yo decimos que no tenemos o no hemos pecado, dice la Escritura, la verdad no está en nosotros. Ya casi voy finalizando, ya casi. Ya casi, sí, yo creo que sí me da buen tiempo. Entonces, mis hermanos, todos necesitamos este estilo de vida de arrepentimiento. ¿Por qué, Luque? Porque cuando ustedes y yo fallamos y pedimos perdón y le decimos al Señor: Señor, perdóname, no tenía que hacer lo que hice, pero aquí estoy, ayúdame a que la siguiente ocasión no lo vuelva a hacer. A mí me ha pasado, cuando yo peco, hago yo: qué bruto, Luque, Señor, perdóname, límpiame, sáname, A mí me ha pasado. Si usted no lo hace, bueno, qué dichoso, dígame cuál es la fórmula, pero yo tengo que ir al Señor a pedirle perdón cuando ofendo, cuando hago algo, cuando pienso, cuando digo, etcétera, muchas cosas. Y cosas tan simples, o a veces son cosas tan sencillas, el cómo le hablamos, por ejemplo, a nuestros hijos, que le hablamos mal. Empiezo conmigo. Cómo le hablamos mal a veces a nuestra esposa, o la esposa al esposo, a un hermano en Cristo porque alguna situación se dio. Quizás hicimos así y le volvimos la cara. En fin, hay muchas cosas en que uno puede pecar y equivocarse. Pero fíjense lo tremendo que le dice el Señor en el versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no,
vendré a ti pronto. ¿Cuándo vendrá? Pronto. Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y fíjense lo que dice, vendré pronto a ti. Es decir, está hablándole a toda la iglesia en general. Vendré a ti pronto y pelearé. Y vean que no dice contra, y que no dice contra ellos pelearé. ¿Contra quién? Contra ellos, con la espada de mi boca. Yo no sé qué le quiso decir el Señor al decir vendré a ti pronto. No sé si se los iba a llevar a su presencia. No sé si iba a venir con una disciplina o un castigo de parte del Señor, para que ellos reaccionaran e hicieran su papel como tenían que hacer de guardar la iglesia. Cuando dice, y pelearé contra ellos, se está refiriendo a los que estaban practicando las doctrinas de Balaán y la de los nicolaitas. Siempre va a haber en la iglesia, mis hermanos, y en cualquier iglesia. Mencióneme la que ustedes quieran, y sobre todo en las iglesias en las que se habla de sana doctrina, pero siempre va a haber gente infiltrada, que no están llevando una vida como la que deben de llevar siempre. Siempre va a haber gente infiltrada, así, principalmente en iglesias de sana doctrina, de sana palabra. El Señor llama a la iglesia al arrepentimiento, pero declara la guerra contra los nicolaitas. Peleará contra ellos con la espada de doble filo que sale de su boca. Y entonces, con esta espada, dará muerte a los malos. Y estos incluyen a los nicolaitas y a sus adherentes. Quienes sirvan a Satanás y estén empeñados en destruir a la iglesia, se van a encontrar con la espada de su guerrero y con el victorioso Señor Jesucristo. A menos que se arrepientan, los cristianos en Pérgamo no van a enfrentar a Jesús, no van a enfrentar su espada aguda de 2 filos. La espada aguda, mis hermanos, de 2 filos, por un lado dijimos que representa su palabra, la palabra de Dios, pero también por otro lado, en el caso de los que están hablando aquí en el texto, representa juicio y castigo. El mismo Señor Jesús dijo que el juicio es necesario que comience ¿por dónde? Por la casa. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? No quiero saber. Qué fuerte es esto, mis hermanos. Y vean este punto. Nosotros podemos pensar que Jesús siempre va a buscar la limpieza de su casa. Siempre. Jesús no quiere una iglesia contaminada. Jesús no quiere una iglesia con un vestido sucio. Acuérdense que la iglesia tiene que llegar a las bodas con un vestido blanco y resplandeciente que nos habla de pureza. Así que Jesús siempre va a buscar la limpieza, la pureza de su casa, de su iglesia. En 2 Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, pregunto, ¿cuáles de esas promesas tenemos? La salvación, la vida eterna, ir a las bodas del Cordero, disfrutar por la eternidad, la presencia de nuestro Señor. Tenemos promesas de bendiciones mientras estemos también aquí en la tierra. La protección de Dios, el cuidado de Dios, el consuelo de Dios, el poder de Dios, etc. Esas son sus promesas. Así que tenemos tales promesas. Y si tenemos tales promesas, que ni siquiera las merecemos. Y sigue diciendo el texto, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿De qué nos tenemos que limpiar, mis hermanos? De toda contaminación, ya sea de la carne, sea del espíritu. Y Luker, ¿hay contaminación en el espíritu? Sí, porque a lo mejor podemos estar llevando una vida espiritual como la idolatría, que hablamos de hace un momento, ¿verdad? O podríamos llevar una vida espiritual contaminada, no siguiendo la verdad del evangelio, la verdad de Cristo. Esa es la contaminación en el espíritu. Sigue diciendo aquí, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y ya voy finalizando. Recordemos, mis hermanos, que perfeccionar la santidad es el proceso en el que ustedes y yo estamos en esta tierra. El perfeccionar esta santidad es que logremos que la santidad de nuestra vida cada día sea mayor. Ahora, para continuar, sigue el texto diciendo, con la espada de mi boca. Lo que Jesús está diciendo y está hablando es que Él confrontará con su espada, con su juicio, lo escondido dentro de lo más profundo del corazón de los creyentes. Y en el caso de la iglesia de Pérgamo, recordemos que en cada iglesia el mensaje es
para nosotros también. Es el mensaje para la iglesia en todas las épocas y no podemos esconderle nada al Señor. Esa es la función de la espada de dos filos. Dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17, es un texto muy conocido. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Y voy finalizando, Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, y ahora vemos la exhortación general a todo el que le oiga. Vamos a ver un momento. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mis hermanos, el peligro de las falsas enseñanzas, y termino ya con esto, el peligro de las falsas enseñanzas, el peligro de la conducta inmoral que rodea a la iglesia día con día, este peligro puede hacer, mis hermanos, que los cristianos se vuelvan sordos a la palabra y a la verdad del Señor. Por lo tanto, tenemos ustedes y yo que cuidarnos mucho en esta parte de no ser parte de la falsa doctrina ni de la inmoralidad. Recordemos que y guárdense esto como lema, recordemos que una doctrina falsa nos lleva a conductas incorrectas y nos dirigen a la inmoralidad. Y es muy importante muy importante lo que escuchamos en la iglesia, en la televisión, en el internet, etc. ¿Qué estamos escuchando? ¿De verdad estamos escuchando la palabra de Dios o estamos escuchando a aquellos que se acercan de vez en cuando con buenos chismes? Mis hermanos, no dejemos que vengan con una enseñanza equivocada. Una persona contaminada puede venir y decirnos cosas al oído muy bonitas y hermosas, pero que no son las correctas. Amén. Mis hermanos, si más no me equivoco, terminamos aquí hoy ya con la iglesia de Pérgamo. Hoy la terminamos, la siguiente semana, Dios primero, seguimos con la iglesia de Tiatira. Gloria a Dios, terminé ya esta. Mis hermanos, terminamos dándole gracias al Señor. Les mando no sé quiénes están ahí, pero les mando un fuerte abrazo. De verdad, los amamos. Que el Señor me los bendiga. No sé si está un Rafa, no sé si está Joseph o quien esté. Los bendecimos, de verdad que sí, adoramos al Señor, bendecimos también a nuestro Señor y de verdad que es un gusto de verdad poder compartir la palabra del Señor. Todos nosotros aprendemos, todos los días de nuestro Señor. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias te damos, porque tu palabra, Señor, tu palabra es un consuelo, Señor, tu palabra es un bálsamo, tu palabra nos confronta, tu palabra nos corrige, tu palabra, Señor, nos enfoca y nos redirecciona por donde debemos de caminar. Gracias por tu palabra, gracias por lo que hoy tu Santo Espíritu nos ha dado, Señor, esa luz para conocer todas estas cosas. Señor, ayúdanos a que esto que hemos aprendido no quede en el conocimiento solamente, sino que lo llevemos a la práctica, porque sí hay que llevarlo a la práctica tu palabra, porque de nada nos sirve interpretar si no aplicamos, empezando conmigo, Señor, conmigo. Trata con mi vida, trata conmigo, Señor, disciplíname, haz conmigo lo que tengas que hacer, pero no me aflojes. Y trata con mis hermanos, con mis hermanas, Señor, en el nombre de Jesús. Yo bendigo sus casas, sus matrimonios, sus trabajos, Señor, sus hijos, sus finanzas, Señor, todo lo que ellos hagan en sus emprendimientos, trabajos, todo lo que ellos hagan, Señor. Bendíceles, prospérales, dales fuerza, guíales. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Te doy gracias por esta noche. Amén, amén y amén. Mis hermanos, de parte de mi esposa que está por ahí, mi hija también está por ahí. Les amamos, les bendecimos mucho y nos vemos la siguiente semana si el Señor así nos lo permite y nos presta la vida. Bendiciones. Chaito a todos. Abrazos.